Cada día con Jesús no va para toda la familia. Bueno, continuamos en Cada Día. Llegamos al desayuno estelar de cada día. Quiero saludar y dar la bienvenida a este desayuno, a este querido amigo, diputado, uno de los hombres más controversiales, porque ha tenido siempre opiniones muy claras, las ha defendido como lo ha entendido, y se ha encontrado gente que son muy buenos amigos, pero otros que son buenos adversarios, para no decir enemigos. Saludo y doy los buenos días al licenciado Pelegrín Castillo, diputado y amigo nuestro. Muy buenos días. Un gusto. Bienvenido al desayuno. Gusto tenerlo. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Esa es la política, la contradicción, ¿verdad que sí, diputado? La contradicción y la cooperación, porque después de la lucha y de la confrontación llegan los acuerdos. Decía Disraeli que la política es la permanente transacción entre el ideal y la realidad. No se puede hacer buena política sin tener un ideal y sin tener ideas. Así es. Pero uno también tiene que tener sentido realista de que no todo lo que uno se propone lo puede asegurar. Entonces ahí viene la fase siempre de los acuerdos. Y eso es la esencia misma de la política, aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora que usted habla de acuerdos, hay que hacer acuerdos con Haití. Lo digo porque una de las personas que a lo largo de su historia, en su quehacer político, en su quehacer social, ha estado enmarcado para hacernos ver que tenemos una problemática real con el tema haitiano. Justamente ha sido usted, el licenciado. Y bueno, el Tribunal Constitucional de la República eroga un dictamen, nos encontramos que nos comienzan a bombardear internacionalmente y nacionalmente, pero yo soy de los que sigo creyendo que tenemos una problemática real. Pero hay que acordar con Haití. Nosotros estamos siendo realmente justos con este dictamen. Hay abusos, como se ha dicho internacionalmente. Nosotros somos maltratadores del pueblo haitiano y de los haitianos que viven en el país. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es su visión con relación a esto? Bueno, algunas precisiones conceptuales. Hay áreas que son del dominio reservado de los estados. Los estados no pueden aceptar que sean materia de negociación. Porque el día que un estado acepte que ciertas materias sean objeto de negociación con otros estados, entonces ese día el estado deja de ser soberano. Hay otras materias donde, por fuerza de los hechos, de los procesos, del sentido más elemental de la cooperación, se imponen los acuerdos. Con relación al tema de quién es dominicano y quién no es dominicano, eso es un tema esencial de soberanía. Y este debate no es de ahora. Yo tengo 20 años en el Congreso, empezó más o menos para esa época y yo estoy involucrado desde ese momento. Y les puedo asegurar con total conciencia de que lo que se está discutiendo aquí no es quién es dominicano o quién no es dominicano, sino si el Estado dominicano va a tener la facultad de decidir quiénes son sus nacionales o si lo van a decidir desde el exterior. Por eso fue tan importante la posición del presidente Medina en La Habana, que fue categórica, contundente, definitoria, tajante, y por eso todos los actores de la vía nacional con compromiso, con responsabilidad, con una mejor República Dominicana han cerrado filas con esta decisión histórica del Tribunal Constitucional, que en realidad viene a destrabar una situación que estaba generando muchos problemas. Porque la ley de migración se aprobó en el 2004, la Suprema Corte de Justicia declaró su constitucionalidad en el 2005, esa ley ordena un plan de regularización y ese plan de regularización no se ha podido poner en práctica. Ya por suerte, con motivo de este fallo del Tribunal Constitucional, se destrabó el proceso y
ya hay una pauta constitucional y todos los poderes públicos, basados en la decisión del Tribunal Constitucional, están actuando en consecuencia. El objetivo es que todos los extranjeros que estén en República Dominicana, en situación irregular o ilegal, se acojan al plan No de los regularización. No, esto no es Todos. exclusivamente de los haitianos. Esto es un asunto muy serio. Y todo lo que vivimos aquí nadie tiene derecho a ser ingenuo o a hacerse el sueco. Ay, santo. Sí. Eso sonó Sabemos perfectamente que por muchos años en los registros civiles, en el registro electoral, en general en la documentación oficial de Estados Unidos, de República Dominicana, se ha ido produciendo una adulteración, un proceso de falsificación muy serio. De modo que el plan de regularización va a ayudar mucho, porque el Tribunal Constitucional traza una pauta que ya había avanzado la Junta Central Electoral, porque ahí hay que hacer un reconocimiento. Desde que se aprobó la ley de migración, se declaró el libro de extranjería, la Junta empezó a hacer su trabajo. Pero doctor, ¿cuál va a ser esos requisitos fundamentales? Yo le pongo un ejemplo simple. Sí. En Colombia hubo una ley de regularización y determinaron que las personas que tenían un hijo en Colombia iban a tener su residencia permanente, porque entendieron que había muchos extranjeros que lo tenían y eso fue lo que el punto. Mira, ¿sí? ¿Qué va a hacer acá en Dominicana? Mira, el plan de regularización es uno. Ahora, hay una realidad que nosotros somos los primeros que la hemos asumido, y no de ahora, desde el año 1999. Desde 1999. Después en el 2005, después en la reforma constitucional, nosotros planteamos con mucha responsabilidad y claridad. Hay un número de personas que obtuvo documentos de dominicanos, de identidad de dominicanos, en forma irregular. Si no hay un caso de suplantación, de falsificación, en lo que esas personas tuvieran responsabilidad, evidentemente hubo un fallo del sistema estatal. Y si ellos crecieron, vamos a decir, con la identidad de nacionalidad putativa, es decir, de buena fe, de dominicano, entonces lo correcto, lo justo, lo moral es que el Estado dominicano subsane esa situación con una ley de naturalización especial. Es la única vía. Aquí hay gente que está tratando de violar la decisión del Tribunal Constitucional, están todavía, hasta hace poco, insistiendo mucho en la necesidad de que se vote una ley de reconocimiento, una ley de convalidación. Y resulta que eso no tiene ninguna base constitucional. La única vía es una ley de naturalización que debe ser expedita, que no debe tener costo alguno, porque esa persona no tiene la culpa de unos fallos del sistema del Estado, del sistema de registro del Estado, de sus agentes. Ahora, O sea que un nosotros- caso muy diferente, No es tan práctica, un caso doctor. diferente es el caso de las suplantaciones, de las falsificaciones, porque también, junto con esos casos, hay gente que sencillamente, bueno, usted va a encontrar el caso de Figueroa Agosto muchas veces, con documentos nacionales mejor que muchos de los que están reclamando. Sí. Y va a encontrar el caso de muchos dominicanos con varias identidades, por razones diversas, Platica por el que medio. tienen diferentes nombres. Y va a encontrar el caso de gente que viene de sitios muy remotos. Incluso va a encontrar modalidades tan sorprendentes como, por ejemplo, la técnica de la adopción de personas para darle la nacionalidad, pero en forma irregular y masiva. Sí, eso, Entonces, eso pasa. Entonces, por eso, este tema hay que tratarlo caso por caso. No puede Pero haber... son muchos millones, doctor, No, de no personas. son muchos cada millones, caso. vamos a estar Bueno, claros. mucha Los gente. estudios que se han hecho, ¿Cuántos que son, lo ha hecho doctor? la Junta Central Electoral, indica que de las personas que fueron inscritas irregularmente, no superan los 30.000. Ahora, los que no están inscritos no pueden pretender. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa gente, doctor? No. Ahí que se acojan al plan de regularización de extranjeros. Y obviamente esto implica, hay una vía muy justa, porque cualquier solución
tiene que ser una solución de corresponsabilidad. Aquí hay un problema original y es que el Estado haitiano, por una serie de razones, no había podido, o no ha podido, no ha querido, o no ha sabido documentar a sus nacionales. Así es. Eso es una realidad que no la podemos Sí, obviar. pero es más fácil echarle la culpa a los dominicanos. Exacto. Entonces, por otro lado, tenemos una comunidad internacional que habla mucho de la solidaridad con Haití, Presionándonos ahí. que habla mucho de los haitianos de la República Dominicana, pero a la hora de buscar soluciones a los problemas de la gente, se muestra también Apáticos. reticente. Se echa para atrás. Y apáticos. Y no con nosotros. El caso de Haití, Apáticos en la realidad. óyeme, el caso de Haití, no lo digo yo, lo denuncian las propias autoridades haitianas. Así es. De los compromisos de ayuda a Haití, son muy pocos los que se han Claro. cumplido. Yo necesito que vayamos a otro tema. Y dentro de los temas que debemos tratar con usted está justamente el Código Procesal Penal. Hay Dios mío, ha traído cualquier cantidad de diferencias, dímetes y diretes. Se ha dicho inclusive que yo voté por eso, pero no fue eso lo que me mostraron. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cuál es el tranque, Mira, Pelegrín? viendo la fílmica de la sesión, evidentemente hubo colegas que no se tomaron el cuidado. En esa sesión yo estaba fuera y no participé. Cuando llegué ya se había aprobado. Evidentemente ahí se plantearon las reformas que se iban a hacer. Si un diputado, un grupo de diputados no se tomó el cuidado de pedir Revisión y lectura. la precisión de qué era, porque se hizo una mención muy general, evidentemente hubo ahí Un fallo. un fallo, pero no es un fallo institucional. Todos los diputados tenían derecho a pedir una precisión o a la lectura específica de las enmiendas. Porque eso sí es un tema quizá más controversial. Pero el punto quizá más crítico de todo esto es que primero, en líneas generales, las propuestas que se aprobaron son muy positivas. Muy positivas. Porque ahora, con motivo de un artículo específico, se quiere descalificar el trabajo de reforzamiento. Todo el trabajo. De la lucha contra la criminalidad. Miren, nosotros estamos ahora mismo en un escenario de linchamientos, de ejecuciones extrajudiciales. Eso se está dando. Estamos en un escenario de gran aprehensión generalizada de la sociedad de que puede ser víctima de la violencia criminal, de la delincuencia. Y no es la única causa, pero evidentemente lo saben todos los abogados en ejercicio. El código tiene una serie de brechas, es muy garantista y permite que gente que ha incurrido en actividades criminales, que ha cometido crímenes serios, Así es. obtengan con mucha facilidad libertad. Por eso es tan frecuente encontrar casos de personas que fueron liberadas recientemente y están reincidiendo y produciendo hechos gravísimos. Entonces se hizo el esfuerzo para cerrar esa brecha y no es la primera vez. Originalmente el senador José Tomás Pérez logró aprobar unas 10 modificaciones puntuales. Entonces ahora, con motivo de un debate que yo creo que es un debate sesgado, con relación al tema del derecho de los ciudadanos a presentar querella y denuncia. Yo creo que ahí se está produciendo una dilación de la aprobación del Código Procesal Penal que es preocupante. Que en vez de bien nos haría daño. Diputado. Ojalá que se supere rápidamente, que se tome una decisión rápida de aprobar lo que haya que aprobar con las enmiendas que haya que hacer, pero que se saque adelante ese proceso. Su posición sobre Loma Miranda, y también le quiero preguntar si usted en las últimas elecciones va a tener 20 años de diputado. En las últimas elecciones su cantidad de votos bajaron sustancialmente. ¿Se va a lanzar de nuevo en el 2016? Las dos. No me deje ni una de las dos sin contestar. No, pero espérense un momentito. Yo tengo un video
Te Sí. quiero mostrar. ¿De Loma Miranda? Sí. Ah, pero eso es mucho mejor, Un para que pedacito, apoye esto. un pedacito, por favor. Veamos. Está diciendo que no a un solo grito mi pueblo. Y solo dice que sí, adivina ver el extranjero. Él pregona que se trata de ayudar a mi país. Loma Miranda no se negocia, dice Manuel Mira, Jiménez. el informe de Naciones Unidas es concluyente y dice claramente que República Dominicana tiene que definir qué es lo que quiere hacer con su minería. Esa es la conclusión más importante, porque ellos van más allá del debate de Loma de Miranda. Dice claramente el informe que lo que presentó la empresa no es suficiente para autorizar una explotación. No dice que hay suficientes datos para declararlo parque nacional. Dice además que hay evidentemente un problema de licencia social, pero lo más importante del informe de Naciones Unidas es que República Dominicana tiene que definir qué es lo que quiere. No lo han definido. Entonces, por eso yo, consciente de la importancia que esto tiene y fundándome en el récord que tengo en el Congreso, porque si hay alguien que está consciente de la necesidad de gestionar responsablemente los recursos renovables y no renovables, y se puede hacer, soy yo. He planteado que es necesario que el país tenga con alta prioridad un diálogo nacional sobre minería segura, transparente, responsable, sostenible. Incluso le he dicho a la Academia de Ciencias, se lo he dicho a algunos actores, que ese diálogo tiene que empezar con algo muy importante, que yo creo que es lo que está en la base de todo este problema que se genera con Loma de Miranda y se genera con otros proyectos. ¿Qué vamos a hacer con los recursos que genera la minería? Parte del malestar social que hay Esas utilidades. tiene que ver mucho con el hecho de que la sociedad no ve con claridad los recursos mineros, ¿a dónde van? Que no le llegan al ¿Para pueblo. dónde va ese saben, dinero? Que no le llegan al pueblo. Entonces, yo creo que por eso es tan importante que se haga un diálogo y que uno de los temas que se discuta sea, bueno, si nosotros podemos seguir el modelo de Costa Rica o si nosotros vamos a hacer como la mayoría de los países, que teniendo los recursos, porque los tenemos, vamos a desarrollar una minería responsable, segura, Sana y transparente. responsable. Entonces, la prioridad, yo creo que tiene que ser el diálogo nacional sobre Pellegrini. minería segura, transparente y responsable. ¿Va a ir en el 2016? Va en el 2016, Pellegrini. ¿Sí o no? Todavía falta mucho. No, bien. doctor, 2 Sí, añitos. eso nos falta mucho. Hay un tema puntual que yo no quiero que se quede. Probablemente vaya a escribir mi memoria. Nos queda un minuto, pero es el tema de la educación sexual en las escuelas de forma responsable. De hecho, nosotros los cristianos evangélicos tenemos un planteamiento con relación a eso. ¿Qué piensa Pellegrini Castillo? Bueno, yo asumí el compromiso como legislador de la República. Creo que la propuesta que presentó el Grupo de Acción Cristiana, el CODUE y el Ministerio Batalla de la Fe y otros grupos, es una propuesta muy oportuna, muy responsable y además muy justa. Tiene una base constitucional innegable. Nosotros tenemos que cuidar mucho. Y esto no son cuestiones de fe. Ni de moralismo. Óyeme, esto no son cuestiones de fe, esto son cuestiones de políticas públicas. La demografía de una sociedad, la estructura familiar, los valores alrededor de las relaciones entre las personas, y sobre todo relaciones íntimas sexuales, eso tiene implicaciones enormes en la política pública. Entonces, la educación sexual que va a impactar, En las porque siguientes es generaciones. parte de lo acordado en el Pacto sobre la Educación, que se va a impartir la materia de educación sexual, entonces tiene a nuestro juicio que fundarse en valores, en responsabilidad, tiene que estar enmarcada en la
en el respeto a lo que dispone la Constitución de la República, no a los modelos que nos quieren traer en el exterior. No, eso es otra Porque cosa. que hay, vamos a estar claros, aquí se están librando alrededor de estos temas batallas culturales, batallas que interesan a la identidad nacional. Claro. Nosotros somos un país que tiene una visión y eso tiene que respetarse, lo tienen que respetar los organismos internacionales, lo tienen que respetar las ONG, lo tienen que respetar los otros países. O sea que nos tienen que respetar. Claro. Pelegrín, gracias. Un gusto. Bien. Sí, Muchísimas gracias por interesante compartir con conversación. nosotros este Súper. desayuno. Pelegrín Castillo, diputado, amigo nuestro. Nos faltó tiempo. Siempre falta tiempo para conversar con gente interesante. Gracias por este desayuno que nos han traído hoy nuestras amigas para que podamos nosotros disfrutar. Especialistas en catering, De Rinas de Catering. Rina Catering. Así es. Tienen todo, señores, para todas las ocasiones, Eso- de Rina Catering. Llame Eh, y haga, perdóname Pelegrín, que bueno. haga su ordenanza con tiempo. En algunos programas el desayuno es decorativo, pero aquí no. No, aquí no es decorativo. Aquí para comer. Aquí es de verdad, gracias a de Rina Catering. Dice, gracias de Rina Catering. sí. Dice Pelegrín, él lo dice aquí se desayuna de verdad, aquí no hay vuelta. Muchísimas gracias, Pelegrín, una vez más, gracias, Carol Pérez, gracias a todo el equipo de trabajo, gracias al canal que nos cedió unos minutos, a ustedes, gracias a todo el equipo de trabajo.